Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí un día más, listos para sumergirnos en historias que nos tocan el corazón y nos mantienen al borde del asiento. Hoy vamos a desgranar algo que ha cautivado a muchísimos de ustedes, un tema que evoca pasión, drama y una conexión que trasciende la pantalla. Vamos a hablar de ese fuego que Esla encendió en el corazón de Halil Ibrahim Ceylan, un fuego que, según sentimos todos los que hemos seguido su historia, él nunca podrá apagar. Si son amantes de las narrativas intensas, de los personajes complejos y de esas relaciones que desafían el tiempo y la distancia, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en la profundidad de este tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Así no se pierden ninguna de nuestras historias y nos ayudan a seguir creando contenido que les encante. ¿Alguna vez han sentido esa conexión inquebrantable, esa chispa que se niega a extinguirse sin importar las circunstancias? Esa es precisamente la esencia de lo que vamos a explorar hoy. Nos centraremos en la dinámica entre Esla y Halil Ibrahim Ceylan, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las producciones turcas. Su historia no es solo un romance, es una batalla contra el destino, una lucha por la aceptación y, sobre todo, un testimonio del poder de un amor que, una vez encendido, se convierte en una llama inextinguible. Halil Ibrahim Ceylan, con esa intensidad que lo caracteriza, parece haber encontrado en Esla a esa persona que le da un nuevo significado a su existencia, alguien que ha logrado ver más allá de las capas protectoras que él mismo se ha construido. La forma en que sus miradas se cruzan, la manera en que sus voces se entrelazan en diálogos cargados de emoción, todo ello nos hace pensar en una conexión que va mucho más allá de lo superficial. Pensemos en el personaje de Halil Ibrahim. A menudo lo vemos envuelto en situaciones complejas, lidiando con su pasado, con sus responsabilidades y con las expectativas que recaen sobre él. Es un hombre que, a pesar de sus aparentes fortalezas, esconde una vulnerabilidad que pocos logran vislumbrar. Y ahí es donde entra Esla. Ella no se intimida ante las murallas que él levanta, al contrario, parece tener una habilidad innata para ver la luz que hay dentro de él. Su presencia en la vida de Halil Ibrahim no es solo un cambio, es una revolución silenciosa pero profunda. Es como si ella hubiera llegado para recordarle quién es realmente, para reavivar una parte de él que quizás creía perdida o que nunca se atrevió a explorar plenamente. La forma en que Esla lo desafía, lo cuestiona, pero también lo apoya incondicionalmente, crea una sinergia que es hipnotizante de ver. Podríamos decir que Esla representa esa fuerza que empuja a Halil Ibrahim a ser mejor, a enfrentar sus demonios internos y a abrirse al amor de una manera que nunca antes había contemplado. Su amor no es un amor pasivo, es activo, es transformador. Es un amor que exige valentía, que requiere sacrificio y que, sobre todo, promete una redención. Y en los ojos de Halil Ibrahim, cuando mira a Esla, vemos esa chispa de esperanza, esa posibilidad de un futuro diferente, un futuro donde el amor no sea una debilidad, sino una fortaleza. La intensidad de las escenas que comparten, esos momentos de silencio cargados de significado, esas palabras no dichas que se transmiten a través de miradas cómplices, son la prueba de que lo que existe entre ellos es algo especial, algo que va más allá de la mera atracción física o del guión. Analicemos cómo se desarrolla esta conexión a lo largo de la narrativa. Al principio podríamos percibir una resistencia, una cautela por parte de Halil Ibrahim. Es natural, dada su historia y sus circunstancias. Pero Esla, con su persistencia, su empatía y su propia fuerza, logra derribar esas barreras. No es una conquista fácil, y eso es lo que hace que su relación sea tan creíble y tan conmovedora. Vemos cómo él empieza a confiar en ella, a compartir sus miedos y sus esperanzas. Y con cada confesión, con cada gesto de apoyo, el fuego que ella ha encendido en él se aviva aún más. Es como si ella hubiera encontrado la clave para desbloquear esa parte de su corazón que permanecía cerrada al mundo. El personaje de Halil Ibrahim, interpretado magistralmente por el actor, es un estudio de contrastes. Por un lado proyecta una imagen de dureza, de alguien forjado por las adversidades, acostumbrado a tomar decisiones difíciles y a cargar con el peso de la responsabilidad. Las cicatrices de su pasado, las injusticias que ha presenciado y vivido, lo han endurecido, creando una coraza protectora que lo aísla del mundo exterior y, sobre todo, de la vulnerabilidad. Es un hombre de acción, de pocas palabras, que prefiere resolver los problemas con determinación y a veces, con una frialdad que puede resultar intimidante. Sin embargo, bajo esa superficie rocosa, late un coraz. Aunque anhela algo más, una conexión genuina, un amor que lo acepte tal como es, con todas sus imperfecciones.
Y aquí es donde la figura de Esla cobra una importancia vital. Ella no es un personaje pasivo que espera ser rescatada o protegida. Al contrario, Esla posee una fuerza interior admirable, una empatía que le permite leer entre líneas y una inteligencia emocional que la capacita para entender las motivaciones más profundas de Halil Ibrahim. No se deja amedrentar por su temperamento o por las circunstancias que lo rodean. En lugar de rehuir los conflictos o las complejidades de su vida, Esla se enfrenta a ellos con una valentía admirable, buscando siempre comprender, sanar y, sobre todo, amar. Su llegada a la vida de Halil Ibrahim no es una casualidad, parece ser un catalizador, una fuerza externa que perturba su equilibrio, pero de una manera constructiva. La forma en que Esla se acerca a él es una lección de paciencia y perseverancia. No intenta cambiarlo bruscamente ni imponer sus propios deseos. En cambio, le ofrece un espacio seguro donde él pueda ser vulnerable, donde pueda expresar sus miedos y sus anhelos sin ser juzgado. A través de sus acciones, de sus palabras sinceras y de su mirada que lo recorre con una comprensión profunda, Esla va desarmando las defensas de Halil Ibrahim, capa a capa. Le demuestra que el amor no es una debilidad, sino una fuerza, y que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de abrirse al otro. El fuego al que nos referimos en nuestro título es precisamente esa chispa que Esla enciende en Halil Ibrahim. No es un amor superficial, basado en la atracción física o en la conveniencia, sino una conexión que nace de la admiración mutua, del respeto y de una profunda afinidad espiritual. Es un fuego que, una vez encendido, no solo ilumina el presente, sino que también proyecta una luz esperanzadora hacia el futuro. Para Halil Ibrahim, Esla representa la posibilidad de un renacer, la oportunidad de liberarse de las cargas del pasado y de abrazar un camino donde el amor sea un pilar fundamental. La narrativa de sus interacciones está llena de momentos sutiles pero poderosos. Una mirada prolongada, un roce accidental que genera una corriente eléctrica, un diálogo en el que las palabras no dichas transmiten más que las pronunciadas. Estos elementos, orquestados con maestría por los guionistas y plasmados con una autenticidad conmovedora por los actores, logran que el espectador se sumerja de lleno en su historia de amor. Sentimos la tensión cuando se enfrentan a obstáculos, la dulzura de sus momentos de intimidad y la profunda conexión que los une, a pesar de las adversidades. El desarrollo de Halil Ibrahim como personaje, gracias a la influencia de Esla, es uno de los aspectos más gratificantes de su historia. Vemos cómo se transforma, cómo evoluciona. De ser un hombre que luchaba por sus propios intereses, a menudo de forma egoísta, se convierte en alguien que empieza a valorar las relaciones, a buscar la justicia y a proteger a aquellos a quienes ama. Esla se convierte en su brújula moral, en el faro que lo guía en medio de la tormenta. Su amor le da una nueva perspectiva de la vida, le enseña el verdadero significado del sacrificio y la lealtad. Es importante destacar la química palpable entre los actores que interpretan a Esla y Halil Ibrahim. Esa conexión en pantalla no surge de la nada, es el resultado de un talento interpretativo excepcional y de una comprensión profunda de los personajes que encarnan. La forma en que sus miradas se cruzan, la manera en que sus cuerpos reaccionan ante la presencia del otro, la entonación de sus voces al pronunciar sus diálogos, todo contribuye a que su relación se sienta real, creíble y profundamente conmovedora. Nos hacen creer en la intensidad de sus sentimientos, en la profundidad de su conexión, y nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del amor verdadero. La evolución de su romance no es lineal ni exenta de desafíos. Halil Ibrahim, como mencionamos, lucha con sus propios demonios, con sus traumas del pasado y con la desconfianza que le han inculcado las experiencias. Habrá momentos de duda, de retroceso, de conflicto interno. Pero es precisamente en esos momentos cuando la fortaleza de Esla se manifiesta con mayor claridad. Ella no se rinde, no lo abandona cuando las cosas se ponen difíciles. Al contrario, redobla sus esfuerzos, le ofrece su apoyo incondicional y le recuerda la fuerza que reside en su amor mutuo. El concepto del fuego inextinguible que Esla enciende en Halil Ibrahim se puede entender como esa transformación interna que ella provoca. No se trata solo de un amor romántico, sino de un despertar espiritual. Esla le muestra a Halil Ibrahim que es posible ser fuerte y al mismo tiempo, ser vulnerable, que el amor no es una debilidad, sino una fuente de poder, que la redención es posible a través del perdón y la aceptación. Le devuelve la fe en sí mismo y en la posibilidad de un futuro mejor, un futuro donde el amor sea el motor principal de sus acciones. Esta llama, una vez encendida en el alma de alguien tan apasionado y con una historia tan compleja como Halil Ibrahim, se convierte en una fuerza imparable.
Es un fuego que lo impulsa a ser mejor, a luchar por lo que cree, a proteger a Esla con todo su ser. Es la fuerza que lo motiva a superar los obstáculos más difíciles y a enfrentar los desafíos con una determinación renovada. Podemos ver en sus ojos, en cada escena que comparten, la profundidad de sus sentimientos, la devoción inquebrantable que siente por ella. Es una devoción que, sin duda, perdurará más allá de los capítulos y las temporadas. Pensando en la resonancia que su historia tiene en el público, es porque muchos espectadores se identifican con la lucha interna de Halil Ibrahim y con la fuerza transformadora del amor de Esla. En un mundo donde a menudo las relaciones se sienten efímeras o superficiales, su historia nos recuerda el poder de una conexión profunda y auténtica, capaz de sanar heridas y de inspirar grandes cambios. Nos enseña que el amor, cuando es genuino y valiente, tiene la capacidad de encender fuegos que arden eternamente, iluminando el camino y transformando vidas. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos estado explorando, hemos hablado de la profunda conexión entre Esla y Halil Ibrahim Ceylan, una relación que se caracteriza por su intensidad, su autenticidad y su capacidad transformadora. Hemos analizado cómo Esla ha logrado penetrar las defensas de Halil Ibrahim, encendiendo en él una pasión y una devoción que parecen inextinguibles. Hemos visto cómo esta relación no solo lo ha impactado a nivel romántico, sino que también ha sido un catalizador para su crecimiento personal y para la búsqueda de un camino más noble en su vida. Hemos destacado la importancia de la sutileza en sus interacciones, la fuerza de sus miradas y la profundidad de sus diálogos, elementos que hacen que su amor sea tan creíble y conmovedor. Y así llegamos al final de este vídeo. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en la apasionante historia de Esla y Halil Ibrahim. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Sienten ustedes también que su conexión es tan fuerte como parece? ¿Qué otros aspectos de su relación les han cautivado? ¿Hay alguna escena en particular que los haya conmovido especialmente? Por favor, no duden en compartir sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial y nos ayuda a seguir creando contenido que resuene con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, les agradecería enormemente si le dieran un like. No olviden compartirlo con sus amigos y familiares a quienes también les encantan estas historias. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras narrativas. Gracias de nuevo por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.